Continuamos con nuestra clase de introducción a la historia del Antiguo Egipto. En esta segunda parte vamos a comenzar tratando sobre la periodización de la historia del Antiguo Egipto. Los historiadores modernos dividen la historia de Egipto a partir de dos sistemas de periodización superpuestos, ambos centrados ante todo en aspectos políticos. Por un lado, la historia de Egipto se divide tradicionalmente en 30 o 31 dinastías, es decir, en grupos de soberanos relacionados. Por otro, se divide también en etapas de imperio y periodos intermedios, según si en las distintas épocas se considera que existieron un poder centralizado fuerte y una prosperidad general o no. El esquema moderno de dinastías se origina en realidad en la obra de un sacerdote egipcio del siglo III a.C., llamado Manetón, que, por pedido de los gobernantes ptolemaicos en la época helenística, escribió en griego una historia de su país organizada en un marco dinástico secuencial. Este trabajo, la Egiptíaca, se conserva hoy solo en un estado muy fragmentario, en citas y referencias de otros autores, lo que permite formarse solo una idea aproximada de su contenido. Un hecho significativo es que Manetón usó el concepto dinastía no para referirse de manera estricta a familias gobernantes, sino a grupos de soberanos conectados por diversas características y no solo por el parentesco. El segundo sistema de periodos de imperio y periodos intermedios es una creación moderna que se ha ido desarrollando gradualmente como convención en el campo de la egiptología. Sus orígenes se ubican en las obras de estudiosos alemanes del siglo XIX. Por ejemplo, la obra Ägyptensstelle in der Weltgeschichte de Christian Bunsen, que ustedes pueden ver en pantalla. Veamos entonces brevemente cuáles son los principales periodos en los que hoy se divide la historia del Antiguo Egipto. El largo periodo formativo en el que se produce en el Valle del Nilo el lento proceso que lleva a la aparición del Estado es designado habitualmente como el periodo predinástico, ya que se ubica antes de la aparición de las dinastías identificadas por Manetón. Según una de las cronologías más aceptadas, se lo ubica entre los años 5500 al 3000 a.C. Algunos autores distinguen la última etapa de este periodo, entre aproximadamente el 3200 al 3000 a.C., como un periodo independiente denominado protodinástico, ya que conocemos los nombres de un grupo de gobernantes basados en la ciudad de Hieracómpolis en el Alto Egipto, que podrían considerarse como una especie de protofaraones. Se los asigna a lo que suele denominarse dinastía cero, es decir, una dinastía anterior a la primera identificada por Manetón. Entre el 3000 y el 2675 a.C. aproximadamente, encontramos el periodo arcaico, en el que se produce finalmente la unificación de Egipto en un estado y aparece la escritura. Corresponde a las dinastías 1 y 2 de Manetón. A continuación encontramos al Imperio Antiguo, que es el primer gran periodo de esplendor en la historia de Egipto. Este periodo corresponde a las dinastías 3 a las 6 de Manetón y se ubica aproximadamente entre los años 2675 al 2190 a.C. Es el periodo en el que se produce la construcción de las pirámides y se lleva a cabo la organización administrativa e ideológica del Estado. A continuación encontramos el primer periodo intermedio que va de la dinastía 7 hasta la mitad de la dinastía 11 y se ubica entre los años 2190 al 2050 aproximadamente. Este es el primer periodo de crisis y descentralización del poder en la historia de Egipto que siguió esa primera fase de esplendor. Tras esa crisis, el Imperio Medio, que va desde la mitad de la dinastía 11 hasta la dinastía 13, de los años 2050 al 1750 a.C., es un segundo periodo de esplendor en el que se produce un importante desarrollo cultural y literario. El segundo periodo intermedio es una nueva etapa de crisis ocasionada por la invasión de un pueblo extranjero, los hicsos. Ubicamos este segundo periodo intermedio entre las dinastías 14 y 17, entre los años 1750 al 1550 a.C. aproximadamente.
El Imperio Nuevo, que ubicamos entre las dinastías 18 y 20, entre los años 1550 al 1070 a.C. aproximadamente, es el tercer gran periodo de esplendor en el que Egipto se transforma tras la expulsión de los hicsos en una potencia imperial en el cercano oriente. Es el periodo del que hoy tenemos más información, la época de los faraones más famosos, como por ejemplo Akenatón o Ramsés. También es el período de las fabulosas tumbas en el Valle de los Reyes. El tercer período intermedio, entre las dinastías 21 y la 25, entre los años 1070 al 664 a.C. aproximadamente, es una larga etapa de crisis marcada por la división interna y la influencia extranjera. Finalmente, se denomina con el rótulo genérico de periodo tardío a los últimos siglos de la historia faraónica, justo antes de la conquista por Alejandro Magno. Abarca las dinastías 26 a la 30 o 31, entre los años 664 y el 323 a.C. Tenemos que destacar que esta etapa incluye largos periodos de dominación persa sobre Egipto. La milenaria historia de Egipto se nos presenta así como una sucesión de ciclos de centralización y descentralización del poder. Pero se trata solo de un esquema excesivamente simple o simplificador que sirve como marco general para una aproximación más detenida a las especificidades de cada periodo. La historia del Antiguo Egipto es entonces, como decimos, milenaria, por lo que las generalizaciones aplicables a todas las épocas son difíciles. En esta clase nos vamos a mover, por lo tanto, en un nivel de relativa superficialidad, presentando rasgos globales que pueden aplicarse aproximadamente a todas las épocas. Pasemos primero a una descripción de la economía del Antiguo Egipto. Tal como dijimos la clase pasada, es una economía fundamentalmente agrícola. La productividad del Valle del Nilo permite al Estado contar con un excedente significativo que se extrae de los campesinos que cultivan la tierra bajo la forma de tributo o renta, y se distribuye como recompensa a los funcionarios y otros dependientes por sus tareas. Se trata así de una economía centralizada y redistributiva en la que la mayoría de los intercambios corresponden a la lógica administrativa del Estado y no a una motivación mercantil. Las aldeas campesinas son la base productiva de este sistema. Practican una agricultura tradicional cuyos objetivos son cumplir con las cuotas de producción que permiten pagar las cargas impuestas por el Estado y los terratenientes y garantizar también la propia subsistencia. El intercambio de bienes en el mercado parece haber sido en el Antiguo Egipto un fenómeno local o que se limita a los intersticios que deja abiertos el funcionamiento del aparato administrativo. El faraón, en su condición de divinidad, es el titular último de toda la tierra de Egipto. Por ello se realiza una distinción entre la propiedad de la tierra, que es una prerrogativa exclusivamente real, y el derecho a explotarla y a derivar beneficios de ella, que es lo único a lo que pueden aspirar los súbditos. El faraón puede conceder esos derechos sobre un predio a un templo, y en ese caso se trata de una cesión que libera a la institución religiosa las restantes cargas reales que recaen sobre esas tierras. El faraón puede también arrendar a largo plazo un predio a un funcionario como compensación por sus servicios, o puede asignar una tenencia a cualquier individuo. En estos casos, los beneficiarios deben abonar al faraón una renta por su condición de propietario. Los derechos de explotación recibidos del faraón pueden transferirse o venderse a otras personas, pero siempre, al menos en teoría, pueden ser revocados por la autoridad real. Como lo que se vende en última instancia son los derechos de explotación, ese puede ser uno de los factores que explique el valor relativamente bajo de la tierra en Egipto en comparación con otros bienes. Tanto el Estado como los templos llevan adelante detallados registros de la productividad de las tierras agrícolas, sobre cuya base se fijan las cuotas de producción que deben alcanzar las diferentes parcelas. Los oficiales llevan sobre esto un control minucioso, y parece ser común que los campesinos que no alcanzan las cuotas correspondientes son severamente castigados. El Estado también exige de la población contribuciones en trabajo de diverso tipo. La existencia de esclavos está atestiguada, pero no parecen haber desempeñado un papel económico demasiado relevante. El Estado organiza por su propia cuenta las actividades productivas más complejas distintas de la agricultura.
Un caso destacado es el de la actividad minera. Son los funcionarios reales los que administran las minas y canteras y asignan los productos al consumo interno o a la exportación. Los recursos naturales de Egipto incluían, entre otros, el alabastro, la amatista, el cobre, la diorita, la piedra caliza, la obsidiana, el pórfido, el cuarzo o el cristal de roca, entre muchos otros. Dado el carácter administrado de la actividad económica, no sorprende que no exista una moneda en Egipto hasta que ésta sea introducida por mercaderes griegos en el período tardío. Sí se dispone, sin embargo, de unidades para comparar el valor de bienes diferentes. El valor, se expresa en medidas de trigo para objetos de escasa importancia o en pesos de cobre, plata u oro para los objetos valiosos. Sin embargo, el intercambio se lleva a cabo directamente en productos y no mediante el recurso a estas medidas de valor en sí mismas como medio de pago. Los salarios, por su parte, se abonan en especie bajo la forma de raciones de alimentos u otros bienes o mediante la asignación de derechos sobre tierras. En los periodos intermedios, la ausencia de un poder centralizado fuerte impide el funcionamiento normal de este sistema económico y posibilita un mayor papel para el mercado y para lo que podríamos llamar la iniciativa privada. Dejemos de lado la economía y pasemos a considerar cómo estaba organizada la sociedad, es decir, cómo era en el antiguo Egipto la estratificación social. Tenemos que decir que el antiguo Egipto parece haber sido una civilización obsesionada con el estatus. Un rasgo característico del arte egipcio es el uso de la escala en la representación de las figuras como un recurso para reflejar las jerarquías del estatus en la sociedad. Mientras más grande es una figura, mayor es su estatus relativo, en comparación con otras figuras de la composición. Las expresiones de estatus relativo son particularmente notables en el arte funerario. El tamaño de una tumba, su ubicación y la riqueza de su contenido indican la posición social del difunto. En general, el arte egipcio presenta un mundo en el que el estatus estaba reservado a una pequeña élite de hombres letrados agrupados en torno al faraón. Sin embargo, otras fuentes más diversas sugieren una imagen más compleja de la estratificación social. Los registros escritos de los comienzos de la primera dinastía indican que la sociedad egipcia estaba dividida en dos grupos. Por un lado, la pequeña élite gobernante de los parientes reales, y por otro, la masa de la población campesina. Esta distinción se refleja en la arqueología funeraria en el área alrededor de Menfis, la primera capital de Egipto. Se ha sugerido que durante las primeras dinastías, un individuo talentoso, no originario de la élite, podría llegar a ocupar un alto cargo, ya que la administración se estaba expandiendo a medida que los primeros faraones desarrollaban sofisticados mecanismos de gobierno. Sin embargo, dada la escasa evidencia de la administración del período arcaico, parece más probable que la política y el poder económico estuvieran restringidos al rey y su círculo inmediato. La sociedad del período arcaico parece haberse caracterizado en suma por una marcada división entre las clases gobernantes y las gobernadas. Solo en la cuarta dinastía hay pruebas de que los más altos cargos del Estado se abrieron a personas nacidas fuera de la élite, dando a los individuos de orígenes más humildes la oportunidad de mejorar su condición social. Sin embargo, probablemente no hubo muchos cambios en la estructura general de la sociedad, que siguió siendo básicamente piramidal. En la cúspide se encontraba el faraón, fuente de toda autoridad y canal de comunicación entre el pueblo y los dioses. Debajo de él se encontraban la familia real y los funcionarios letrados que formaban el gobierno. Formando la base de la pirámide estaba la mayor parte de la población, compuesta casi exclusivamente de trabajadores agrícolas analfabetos. En todas las épocas de la historia de Egipto, la influencia política del campesinado fue prácticamente inexistente. Al final del Imperio Antiguo, la desintegración de la autoridad central y la fragmentación política del país trajeron consigo una erosión de las distinciones sociales. Prácticas y creencias que antes se limitaban a las élites parecen haber sido adoptadas por un sector más amplio de la sociedad. Este proceso es especialmente notorio en la cultura funeraria, donde algunos investigadores han hablado de una
democratización de la vida después de la muerte. Desde el primer periodo intermedio en adelante, era aceptable que cualquier difunto se identificara con Osiris. En consecuencia, cualquiera podía esperar participar en algún tipo de vida después de la muerte, una idea que había sido hasta entonces aparentemente un monopolio del faraón y de la élite gobernante. El restablecimiento del gobierno centralizado a principios del Imperio Medio estuvo acompañado exteriormente por un retorno a las estructuras sociales del Imperio Antiguo, pero en la práctica la sociedad era algo más fluida, ya que había algunas posibilidades de ingresar a la élite por otra vía que no fuera el nacimiento. Esta tendencia se acentuó en el Imperio Nuevo, que se distingue de los periodos anteriores por la aparición de lo que podríamos denominar estratos intermedios, compuestos por artesanos, comerciantes y funcionarios de menor rango. La sociedad egipcia del periodo tardío era por su parte más compleja como resultado de la mayor influencia extranjera y de la complejización de las actividades económicas. Puede dividirse convenientemente en 6 grupos: los esclavos, que eran propiedad de sus amos y gozaban de pocos derechos legales; los siervos, que estaban vinculados a la tierra y que constituían un elemento significativo de la población; y 4 categorías ocupacionales de ciudadanos libres: plebeyos, en su mayoría trabajadores agrícolas; herreros, sacerdotes y funcionarios administrativos.